6 altruismo. Mis respetos, Lord Donny. Me inclino ante vos, dijo un campesino bejancón a Donny Ganderley en el campo a la mañana siguiente. Todos los hombres y los gnomos, que se habían agrupado alrededor de Donny, prorrumpieron en risotadas. ¿Debo empezar a pagaros el diezmo ahora mismo?, le preguntó otro. Un poco de esto, y de aquello, la comida para el cerdo, y hasta el mismo cerdo. Solo la mitad de atrás del cerdo, respondió el primero. Tienes que quedarte con la de delante. Te quedas con la parte que se come el grano, y no con la parte más gorda, que lo almacena, para que lo comamos nosotros, dijo un gnomo que tenía la nariz puntiaguda. No es la manera de pensar de un noble. De nuevo estallaron en carcajadas. Donny Ganderley trató de unirse al coro, pero no pudo. Desde luego, comprendía su regocijo. Aquellos campesinos tenían pocas oportunidades de elevarse por encima de la turba que recogían, pero ahora, repentina e inesperadamente, parecía que la rueda de la fortuna era favorable a la familia Ganderley, ya que uno de los suyos podría ascender por esa impracticable escala. Donny podría haber aceptado sus chanzas, podría haberse unido con entusiasmo a las risas, e incluso añadir chistes de su propia cosecha, pero se lo impedía un hecho incómodo, una verdad que no había cesado de importunarlo durante la larga noche pasada en vela, y toda aquella mañana. Meralda había ido obligada. Si su hija hubiera demostrado algún sentimiento positivo, se entiende, hacia Lord Feringal, Donny hubiera sido uno de los hombres más felices del norte, pero el hombre sabía la verdad, y no podía librarse del sentimiento de culpa. Por esa razón, las chanzas de sus compañeros en aquella mañana lluviosa en el embarrado campo hurgaban en heridas que ellos no podían ni comprender. ¿Y cuándo pensáis trasladaros al castillo vos y vuestra familia, Lord Donny?, preguntó otro hombre, poniéndose justo enfrente de Donny, y haciéndole una cómica reverencia. Por puro instinto, antes de pararse a pensar qué hacía, Donny empujó al hombre y lo envió al suelo, donde cayó despatarrado. El hombre se levantó, y se unió al coro de risas de los demás. Fijaos, ya empieza a comportarse como un noble, gritó el bejancón que había empezado con la broma. Al barro con todos nosotros, o Lord Donny nos pateará. Todos los campesinos se hincaron de rodillas en el lodo como un solo hombre, y empezaron a inclinarse ante Donny. Donny Ganderley tuvo que tragarse la rabia, recordándose que aquellos eran sus amigos, y que, simplemente, no lo comprendían. Donny caminó arrastrando los pies entre las filas de hombres, y se alejó, con los puños apretados tan fuertemente que los nudillos se le pusieron blancos, haciendo rechinar los dientes hasta que la mandíbula empezó a dolerle, y entonces masculló una retahíla de maldiciones. Me sentía ridícula, confesó Meralda Tory. Las dos hermanas estaban en la alcoba que compartían en la casita de piedra. Su madre, que se moría de ganas por contar a las vecinas la velada de su hija con Lord Feringal, había salido por primera vez en más de 2 semanas. Pero estabas muy guapa con el vestido, dijo Tory. Meralda logró esbozar una débil sonrisa de gratitud para su hermana. Estoy segura de que no podía apartar los ojos de ti, añadió Tory. A juzgar por su expresión, la niña parecía perdida en un mundo ilusorio de fantasías románticas. ¿Y su hermana, Lady Priscilla? No paró de echarme los perros, replicó Meralda, utilizando una expresión campesina para decir que no había parado de fastidiarla. Bueno, no es más que una vieja bruja, repuso Tory, y tu belleza se lo recuerda aún más. Las dos hermanas rieron al unísono, pero Meralda enseguida volvió a fruncir el ceño. ¿Cómo es posible que no estés feliz?, le preguntó Tory. Él es el Lord de Orkney, y puede dártelo todo. ¿De veras?, repuso Meralda con sarcasmo. ¿Puede darme mi libertad? ¿Puede darme a mi jaca? ¿Puede darte un beso?, preguntó con malicia Tory. No pude evitar que me besara, replicó Meralda, pero puedes estar segura de que no tendrá otra oportunidad. Mi corazón es de jaca, y no de un lord que huela a perfume. La declaración de la muchacha perdió fuelle, y su voz se convirtió en un suspiro cuando una mano apartó la cortina a un lado y un furioso Donny Ganderley irrumpió en el cuarto. Vete, ordenó a Tory. La niña vaciló, mirando preocupada a su hermana. Largo de aquí, mocosa. Tory salió a toda prisa de la habitación, y se volvió para mirar a su padre, pero lo que vio en los ojos del hombre la hizo abandonar incluso la casa.
Donny Ganderley descargó una terrible mirada de furia sobre Meralda, y la joven no supo reaccionar, ya que no era una mirada que estuviera acostumbrada a ver en su padre. «Papá», empezó a decir, tanteando el terreno. «¿Dejaste que te besara?», inquirió Donny Ganderley con voz temblorosa. «Y quería más». «No pude detenerlo», insistió Meralda. «Se me echó encima». «Pero tú querías detenerlo». «Pues claro que quería». Apenas había acabado de pronunciar aquellas palabras cuando Donny le propinó un tremendo bofetón con su mano callosa. «¿Por qué quieres entregar tu corazón y todos tus encantos a ese campesino? No», bramó el hombre. «Pero, papá». Otro bofetón lanzó a Meralda de la cama al suelo. Donny Ganderley se abalanzó sobre ella y volcó en la muchacha todas sus frustraciones, dándole bofetones con sus grandes y fuertes manos, golpeándola en la cabeza y los hombros, al tiempo que le gritaba que era una fulana y una perdida, sin ni un pensamiento para su madre ni consideración por quienes la alimentaban y la vestían. Meralda trató de protestar, de explicar que amaba a Jaca y no a Lord Feringal, que no había hecho nada malo, pero su padre no oía nada. Continuaba descargando sobre ella golpes e insultos, sin parar, hasta que la joven, tendida en el suelo, cruzó los brazos encima de la cabeza en un fútil intento de protegerse. La paliza cesó tan súbitamente como había empezado. Tras unos instantes, Meralda osó levantar su magullado rostro del suelo, y lentamente lo giró para mirar a su padre. Donny Ganderley estaba sentado en la cama, y con la cara hundida en las manos lloraba a mares. Meralda nunca lo había visto así. Se acercó a él lentamente, con calma, susurrándole que se calmara. Un súbito acceso de ira reemplazó las lágrimas y el hombre la agarró por el pelo y tiró de allá hacia arriba. «Ahora vas a escucharme, siseó Donny, y vas a escucharme con atención. No tienes elección. Ninguna. Darás a Lord Feringal todo lo que quiera, y más», y con una alegre sonrisa en la cara. «Tu madre está a un paso de la muerte, niña estúpida, y solo Lord Feringal puede salvarla. No permitiré que muera por culpa de tu egoísmo». Y acto seguido, la zarandeó con fuerza, y finalmente la soltó. Meralda lo miró de hito en hito, como si fuera un extraño, y quizás eso fue lo más doloroso para el frustrado Donny Ganderley. «Si no, mataré a Jacasculi», dijo con calma. «Y las golondrinas de mar se alimentarán de su cuerpo en las rocas». «Papá», protestó la joven, pero su voz no era más que un susurro pronunciado con voz trémula. «Aléjate de él», le ordenó Donny Ganderley. «Irás con Lord Feringal cuando él quiera, y no hay más que decir». Meralda se quedó inmóvil, sin ni siquiera enjugarse las lágrimas que empezaban a fluir de sus hermosos ojos verdes. «Ahora arréglate un poco», le dijo Donny. «Tu madre volverá pronto, y no quiero que te vea así. Esta es su única esperanza y su sueño, hija, y si tú se lo arrebatas, la matarás». Dicho esto, Donny se levantó de la cama y fue hacia Meralda, como si quisiera abrazarla, pero la muchacha se puso tensa, algo que nunca antes había ocurrido. El hombre pasó por su lado con los hombros hundidos, totalmente derrotado. Donny Ganderley la dejó sola en la casa, y se dirigió lentamente a la ladera noroeste de la montaña, el lado rocoso que ningún campesino trabajaba, y donde podría estar solo con sus pensamientos y sus pesadillas. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Tori a Meralda. La niña había vuelto a la casa tan pronto como su padre se hubo perdido de vista. Meralda, ocupada en limpiarse los últimos restos de sangre de la comisura de los labios, no respondió. «Deberías escaparte con Jaca», dijo Tori de improviso, y su cara se iluminó, como si acabara de dar con la solución a todos los problemas del mundo. Meralda la miró dubitativa. «Oh, sería tan romántico», fantaseó Tori. «Estarías lejos del alcance de Lord Feringal». «No puedo creer que papá te pegara». Meralda contempló sus magulladuras en el espejo plateado, que eran un vivísimo recordatorio de la terrible explosión de cólera de su padre. A diferencia de Tori, ella podía creerlo, con todos y cada uno de sus sentidos. Ya no era una niña, e incluso mientras la estaba golpeando, había reconocido la agonía en la cara de su padre. El hombre tenía miedo por ella, por su madre, y por todos ellos. Meralda comprendió cuál era su obligación, se dio cuenta de que el deber para con su familia era lo más importante, no por las amenazas, sino por amor hacia su madre,
su padre y su fastidiosa hermana pequeña. Contemplando su golpeado rostro en el espejo, Meralda comprendió la responsabilidad que descansaba sobre sus frágiles hombros, la oportunidad que le había sido concedida a su familia. No obstante, al pensar en los labios de Lord Ferringal contra los suyos, y en la mano del hombre sobre sus pechos, la joven solo pudo estremecerse. Donegan Derley, inmóvil, apenas era consciente del sol, que se hundía en las lejanas aguas, ni de los mosquitos, que se cebaban en sus brazos y cuello. Poco importaba la incomodidad. ¿Cómo había sido capaz de pegar a su querida hijita? ¿De dónde había surgido aquella furia? ¿Cómo había podido enfadarse con ella, que no había hecho nada malo, que no lo había desobedecido? El hombre repasó aquellos horribles momentos en su mente una y otra vez. Vio a Meralda, a su hermosa Meralda, que caía al suelo y trataba de protegerse de él, de sus crueles golpes. Donegan Derley comprendió que no estaba enfadado con ella, sino que su frustración y su rabia iban dirigidas contra Lord Ferringal. Su ira había surgido por su miserable posición en la vida, una posición que hacía de su familia una familia de campesinos, que había permitido que su esposa enfermara, y que permitiría que muriera, si Lord Ferringal no intervenía. Donegan Derley sabía todo eso, pero en su corazón, también sabía que había arrojado a su amada hija a los brazos y al lecho de un hombre que ella no amaba solo por razones egoístas. En aquel momento, supo que era un cobarde, porque le faltaba valor para lanzarse desde el espolón de la montaña, y estrellarse contra las dentadas rocas de allá abajo. Segunda parte. El descenso al pozo. He vivido en muchos tipos de sociedades. Con los Drows de Mensoberranzan, los enanos de las profundidades de Blinkenstone, en 10 ciudades gobernadas por las leyes humanas, con las tribus bárbaras que conservan curiosas costumbres, y en Mithril, con los enanos del clan Batleamer. También he vivido a bordo de un barco, un tipo de sociedad totalmente distinto. Todos esos lugares tienen sus propios usos y costumbres, todos tienen diferentes formas de gobierno, fuerzas sociales, iglesias y sociedades. ¿Cuál es el mejor sistema? Oiréis muchos argumentos al respecto, la mayoría basados en el grado de prosperidad, en el derecho otorgado por un dios, o simplemente en el destino. Para los Drows, se trata de una cuestión religiosa. La sociedad Drow está estructurada según los deseos de la arbitraria reina araña, y, pese a que se libran constantes batallas para modificar los flecos de dicha estructura, la estructura en sí no cambia. Para los enanos de las profundidades lo principal es rendir homenaje, y mostrar el respeto debido a los ancianos de su raza, así como aceptar la sabiduría de los que han vivido durante tantos años. En 10 ciudades, habitada por humanos, la jefatura se consigue por la popularidad, mientras que los bárbaros eligen a sus jefes, basándose únicamente en la fuerza física. Para los enanos, la jefatura es algo hereditario. Bruenor se convirtió en rey, porque su padre fue rey, y antes que él el padre de su padre, y el padre del padre de su padre. Yo mido la excelencia de cualquier sociedad, basándome únicamente en la libertad individual. De todos los lugares en los que he vivido, prefiero Mithril, no porque la estructura política enana sea la mejor, sino porque Bruenor es sabio, y da a su pueblo libertad. Bruenor no ejerce de rey. Es más bien el portavoz del clan en cuestiones políticas, el comandante en jefe en cuestiones militares, y el mediador en las disputas que surgen entre sus súbditos, pero solo cuando se lo piden. Bruenor mantiene su independencia a capa y espada, y garantiza el mismo derecho a los miembros del clan Batleamer. Sé de muchos reyes y reinas, madres matronas y clérigos que justifican el poder que ejercen, y se absuelven a sí mismos de cualquier injusticia acometida con el argumento de que los plebeyos de sus súbditos necesitan un guía. Es posible que esto sea cierto en sociedades de larga tradición, pero solo porque después de muchas generaciones sin libertad, el pueblo se ha perdido algo esencial de su corazón y su alma. Después de muchas generaciones de vivir dominados, el pueblo llano ha perdido la confianza en ser capaz de escoger su camino. Todos los sistemas de gobierno comparten una característica. Arrebatan la libertad a los individuos e imponen determinadas condiciones a las vidas de cada ciudadano en nombre de la comunidad. Yo doy gran importancia a este concepto. Comunidad. Sin duda, los individuos que componen cualquier grupo deben sacrificarse y aceptar ciertos inconvenientes en nombre del bien común, para que la comunidad prospere.
cuánto más fuertes serían las comunidades si los ciudadanos hicieran esos sacrificios de corazón, y no obligados por los edictos de los ancianos, de las madres matronas, o de los reyes y reinas. La libertad es la clave. La libertad para quedarse o irse, para trabajar en armonía con los demás, o para escoger un rumbo más individual. La libertad para ayudar en las grandes empresas, o para abstenerse. La libertad para labrarse una buena vida, o para vivir en la miseria. La libertad para intentar cualquier cosa, o para no hacer nada. Pocos negarán el deseo de libertad. Todos a los que he conocido desean poder decidir libremente, o creen que ya lo hacen. Qué curioso entonces que rechacen lo que conlleva esa libertad. La responsabilidad. En una comunidad ideal cada uno de sus miembros acepta su responsabilidad en el bienestar de los demás y de la comunidad en su conjunto, no porque se le ordene, sino porque comprende y acepta los beneficios de tales elecciones. Ciertamente, cada decisión que tomamos, y cada cosa que hacemos, o que decidimos no hacer tiene consecuencias. Me temo que no son unas consecuencias obvias. Una persona egoísta puede creer que sale ganando, pero cuando más necesite a sus amigos, es muy probable que estos no estén allí, y, al final, el legado que deja tras de sí la persona egoísta es que no la recuerde nadie con cariño. La avaricia de la persona egoísta puede reportarle lujos materiales, pero no la verdadera dicha, los intangibles placeres del amor. Lo mismo ocurre con la persona odiosa, perezosa o envidiosa, el ladrón y el bruto, el borracho y el chismoso. La libertad permite a cada uno elegir un rumbo en la vida, pero la libertad también exige que aceptemos la responsabilidad de nuestras elecciones, buenas o malas. He oído muchas historias de personas que creían que iban a morir en breve y que rememoraban sus vidas, incluyendo sucesos de un lejano pasado que estaban profundamente enterrados en sus memorias. Creo que, al final, en los últimos momentos de la existencia, ante los misterios de qué hay después, se nos concede o se nos castiga con la posibilidad de repasar nuestras elecciones, de verlas expuestas ante nuestra conciencia, sin la confusión de las apariencias de la vida cotidiana, sin torpes justificaciones ni la posibilidad de hacer vanas promesas, y sin posibilidad de rectificación. Me pregunto cuántos sacerdotes incluirían ese momento de máxima desnudez en sus descripciones del cielo y el infierno. Drizzt Do'Urden.